Hey chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Entonces, en este video vamos a construir geométricamente la función seno. Entonces, para ello lo primero que van a hacer, chicos, es lo siguiente. Van a construir una circunferencia de radio de 10 centímetros. Es decir, usted va a trazar en su hoja milimetrada una circunferencia cuya apertura del compás sea de 10 centímetros. ¿Listo? Eso más o menos le debe quedar de esta forma. ¿Será casi? Listo. Así le debe quedar. ¿Listo? Bueno, esto se pone interesante. En esta circunferencia usted va a trazar tanto el eje de las Y como el eje de las X. ¿Listo? Y en el extremo de la circunferencia va a marcar 1 hacia arriba, 1 a la derecha, menos 1 y menos 1. Pues normal, como en el plano cartesiano, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Estamos trabajando una escala de 1 a 10 centímetros. Quiere decir que para nosotros 10 centímetros en la hoja milimetrada equivale a 1 en el plano cartesiano. ¿Listo? Entonces, eso va a ser lo primero que usted va a hacer. Cuando ya tenga la circunferencia y el plano cartesiano, lo que va a realizar muy juiciosamente es la construcción del seno de los ángulos múltiplos de 15 grados. ¿Cuáles son los ángulos múltiplos de 15 grados? 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, así hasta llegar a 360. Y va a construir los senos de esos ángulos. Vamos a construir inicialmente, les voy a ayudar acá con el de 30, con el de 60 y con el de 90. Les debería quedar de la siguiente forma. ¿Pero qué ha pasado? Listo, recuerden que los senos de los ángulos son las distancias verticales que hay desde el punto donde se forma el ángulo en la circunferencia hacia el eje de las X. Es decir, que el ángulo de 30 pues se forma acá. Entonces ese ángulo, pues yo tomo la distancia que hay desde ahí hasta el eje de las X. Esa sería la distancia geométrica del seno de 30. Lo mismo para el seno de 60 y lo mismo para el seno de 90. Ahora, dése cuenta de una cosa. Esto es importante. El plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Le reitero, en los senos, ¿no? Si las distancias son del eje de las X hacia arriba, esas distancias son positivas. Y si son del eje de las X hacia abajo, son negativas. ¿Qué quiere decir eso? Que el seno de un ángulo que esté desde 0 hasta 180 va a ser positivo. Y los senos de un ángulo que sean mayores de 180 hasta 360 van a ser negativos. Entonces, lo que yo voy a hacer es construir los senos múltiplos de 30. Entonces ya construí 3, 30, 60, 90. Me falta 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 y 360. Entonces, vamos a ver cómo nos queda eso. ¿Listo? ¿Lista? Entonces me debe quedar algo así. Entonces recuerda que es la distancia que hay desde el eje de las X hasta el punto donde se forma el ángulo. Entonces tengo estas distancias. Y esos segmentos que me están diciendo cuánto es el seno del respectivo ángulo que tengo acá. Ojo acá en 0 y en 360 y en 180. Como es la distancia vertical y 360 y 0 están sobre el eje de las X, quiere decir que no hay distancia. Como no hay distancia, tenemos en cuenta que eso es 0. Y lo mismo pasa en 180. Como es la distancia vertical que hay desde el eje de las X hasta el lugar donde se forma el ángulo, pero coinciden, quiere decir que esa distancia es 0. Listo, ya tengo esas distancias. Ahora lo que voy a hacer es organizarlos en un plano cartesiano aparte, que debe ir, digamos que pegado a este que acabo de realizar. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer de la siguiente manera. Entonces usted en hoja milimetrada aparte va a construir un plano cartesiano de las siguientes características o con las siguientes características. Entonces, en el eje de las Y, usted va a hacer un plano cartesiano. Este va a ser el punto 0,0, el origen. Entonces, 10 centímetros, igual que en la circunferencia, va a medir 1 en su plano cartesiano en el eje de las Y. Es decir, que acá deben haber 10 centímetros y acá 10 centímetros. Tanto para el 1 como para el menos 1. Pero ojo acá, para el eje de las X, usted va a irse de 15 en 15 grados hasta llegar a 360. ¿Listo? Dejando un cuadrito para cada uno de los múltiplos de 15. Entonces quiere decir que aquí ya 15, 30, 45, 60. Yo trabajé de 30 en 30, así que voy a hacer exactamente lo mismo, pero solamente voy a marcar los ángulos
múltiplos de 30. Me quedaría de la siguiente forma. Listo, a mí me queda de la siguiente forma porque yo trabajé de 30 en 30. Igual a usted les dejé los espacios donde irían los ángulos de múltiplos de 15, ¿no? 15, 30, 45, 60, 75, 90 y en fin. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces, donde tengo el ángulo de 30, acá en mi plano, en el eje de las X, voy a pasar la distancia exacta con ayuda del compás o de la regla que tengo en la circunferencia. Es decir, en el ángulo de 30 tengo esta distancia que está de morado. Esa distancia la voy a copiar y la voy a poner acá en el plano. Me debe quedar de la siguiente forma. ¿Listo? Como es una distancia positiva que va por encima del eje de las X, el seno de 30, pues acá también lo pongo por encima del eje de las X. Pero por ejemplo, ya cuando pasa de 180, que las distancias van hacia abajo, pues las haría en el mismo sentido, hacia abajo. Entonces lo que voy a hacer es pasar las respectivas medidas en los respectivos ángulos en mi plano cartesiano. Me debe quedar de la siguiente forma. Entonces, como ven, ya pasé las distancias respectivas, hasta les conservé el color para que usted viera que hay una correspondencia de los grados con el seno hallado en la circunferencia inicialmente. Eres cruel pero justo. Ahora lo que voy a hacer es, a partir de este punto, porque recuerde que el seno de 0 me da 0, a partir de ese punto voy a unir todos estos mediante una curva, y esa curva se conoce como la función seno en su periodo comprendido desde 0 hasta 360 o de 0 a 2pi. Quedaría de la siguiente forma. ¿Pero qué ha pasado? Entonces quedaría algo así, ¿listo? Perfecto, entonces ¿qué notamos acá? Notemos una cosa, que los ángulos que van del 0 al 180, el seno de esos ángulos es positivo, y que el seno de 180 a 360 son negativos. Primera parte, la amplitud es, digamos que el punto máximo que alcanza la función. En este caso, la amplitud de la función seno de x es 1, y hacia abajo también sería 1. ¿Listo? ¿Qué más tenemos de la función? La función es periódica. ¿Qué significa que la función sea periódica? Que la función va hasta el infinito y más allá. Al infinito y más allá. Cuidado. Yo podía sacar ángulos negativos, menos 30, menos 60, menos 90, y obtendría un valor. ¿Listo? Y la función nunca acaba, porque como los ángulos nunca terminan, entonces yo puedo seguir sacando funciones, seguir prolongando la función seno hasta el infinito y más allá. Al infinito y más allá. Entonces la función vuelve y se repite. Lo que pasa es que acá decimos que hay un periodo, porque esta gráfica que usted ve hasta acá, esta curva, se va a repetir a partir de acá de nuevo. ¿Cuántas veces? Hasta el infinito y más allá. Al infinito y más allá. Por eso hablamos de que la función es periódica. Bueno, y ya para finalizar, lo que va a hacer es sacar las medidas de cada uno de esos ángulos, es decir, el seno de cada uno de esos ángulos. Entonces, por ejemplo, seno de 30, ¿cuánto sería seno de 30? Entonces, más o menos usted ya se da cuenta que es 0,5. ¿Por qué sabe que es 0,5? Porque midamos cuánto mide esto. Entonces, rápidamente, si usted se da cuenta, pues en su hoja milimetrada, usted tiene que esas distancias miden de 0,1. Voy a acercarme acá más para que eso suceda. Listo. Si eso mide 0,1 cada cuadrito, entonces vamos a ver cuánto mide esta distancia. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y 0,5. Entonces, ¿usted qué pondría? Usted haría una tabla de la siguiente manera. Entonces, ya vimos que el seno de 0 es 0, que el seno de 30 es 0,5, que el seno de 60, pues voy a la gráfica y miro cuánto es seno de 60. Entonces voy y me ubico, vamos a ver cómo queda. Entonces acá está 60, entonces empiezo de nuevo a hacer el conteo. Entonces me quedaría de la siguiente manera, me quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos desplazando un poquito porque se me corrió, 6, 7, 8, acá ya hay 6, entonces quedaría 0,86. Otra forma de completar la tabla es utilizar la calculadora, entonces es importante que la calculadora esté bien programada. Voy a irme acá a la calculadora de Google, recuerde que tiene que estar en grados, degree, ¿listo? Y usted, por ejemplo, va a sacar el seno de 15 grados, entonces le da igual, ¿cuánto le da? 0,258. Vamos a copiar solo 3 cifras decimales, con la calculadora es mucho más exacto, ¿listo? Ahora, vamos a utilizar la calculadora para hallar el seno
de 60. Entonces seno de 60 y me daría 0,866, mucho más exacto que con la hoja milimetrada. La hoja milimetrada me sirve para tener un valor aproximado, ¿listo? Entonces, usted decide cuál método utiliza, pero me tiene que entregar la tabla totalmente completa de todos los ángulos múltiplos de 15. ¡Por un demonio, lo que faltaba! ¿Listo, chicos? Así se construye la función seno. Lo ideal es que usted una tanto la gráfica de la circunferencia donde halló los senos de cada uno de los grados con esta función, de tal forma que le coincidan en la amplitud de la función como en el diámetro de la circunferencia. ¿Listo? Dudas, preguntas e inquietudes, por favor me las hace saber.